Gracias, Nicolás, y a Fernando, y de hecho también a todos los que nos siguen. Y hoy tengo el privilegio de que nos está siguiendo en el Reino Unido, Nicolás. Sí. Hay la autoridad. Señores, somos de los pocos países que compartimos con otras nacionalidades como isla, y sobre todo como isla pequeña. En el caso nuestro, que compartimos la República Dominicana, que somos nosotros, con el hermano país de Haití, una isla que tampoco no es tan grande, es la segunda de 4 que hay en las Antillas Mayores, pero ese no es un caso muy común de compartirlo. Sobre todo en el caso nuestro, que tenemos idioma diferente y además culturas diferentes. Y una frontera, subrayen frontera, que tiene 388 kilómetros, formada por dos condiciones que definen frontera. Una es frontera natural, formada por lo que es el río Dajabón o el río Masacre, como le llaman los haitianos, y el río Pedernales. Ahí tenemos lo que es una parte de lo que es frontera natural, y otra, la mayoría, que es frontera artificial. En el renglón de lo que es la frontera natural, por los ríos Masacre y Pedernales, casi no podríamos hablar de una frontera porque no son ríos caudalosos. Ni siquiera en los tiempos cuando se escribió el Masacre se pasa a pie de Freddy Prestor Castillo, ya ese río no tenía el caudal. Ustedes ven cómo en Dajabón lo cruza la gente caminando y ese tipo de cosas. O sea, es una frontera que por la parte de la depredación que ha existido y por la falta de conservación del medio ambiente, el río ha perdido la esencia de ser un río que pudiese ser una frontera real. Y este río pues tiene 55 kilómetros desde que nace en Loma de Cabrera y drena sus aguas en el Océano Atlántico. Es decir que ya esa frontera prácticamente desaparece en el sentido de que no tiene un caudal que permita poner las cosas claras de uno y otro lado. Lo mismo ocurre con el caso del río Pedernales Sur, que drena sus aguas en el Mar Caribe. Vamos a partir que tiene la misma cantidad de kilómetros. Si sumamos los dos ríos con frontera natural, nos van a quedar entonces 278 kilómetros de frontera artificial con unos hitos que se colocan que ahí es tierra de nadie. Ahí nadie... bueno, el motoconchismo es parte del hacer entre ambos. Usted no sabe en qué lugar está porque realmente esa frontera tiene puntos muy vulnerables, como lo es los 388 kilómetros. O es vulnerable porque el río se ha secado, o sigue siendo vulnerable porque los hitos se han borrado o lo han quitado, o porque nadie la cuida. Es vulnerable también porque las autoridades no le dan el peso correcto como debe de hacer, y tanto Haití como República Dominicana se descuidan en el cuidado de la frontera. Y ahora más que una institución llamada MINUSTAH, que ya decidió retirarse en los próximos meses, tampoco ha hecho el trabajo que tenía que hacer en la frontera, y todo esto es un problema latente en la frontera dominico-haitiano desde Dajabón hasta Pedernales. Entonces tenemos dos provincias como el municipio cabecera de Jimaní y en Elías Piña. Entonces esta situación es vulnerable y eso crea vulnerabilidad en el sentido del comercio dominico-haitiano, porque aquí en este caso estamos hablando de un comercio que existe ubicado en varios puntos fronterizos, que eso es básicamente un desorden permanente. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque yo he participado, he estado en momentos de este comercio bilateral que se ha en Dajabón, en otros lugares, y ahí
es inimaginable lo que se ve, es un desorden. ¿Usted se imagina 3 atados de varilla en una carretilla? Sí, una carretilla de esas comunes que se usa para trabajar en la construcción. ¿Y cómo la transportan? Imagínese usted. Esa carretilla llevada por un hombre en una calle cualquiera de Dajabón. O una persona con 15 o 20 guacales de huevo en la cabeza, una sola persona. Todo eso son cosas que dicen lo difícil que puede ser este comercio. Pero más difícil todavía cuando las autoridades de Haití y la misma de República Dominicana llegan a veces a unos acuerdos que no se cumplen o no llegan a ningún acuerdo. Y por eso dependemos muchas veces de la impronta, de la condición de un grupo de haitianos o de personas o de autoridades haitianas. En un momento determinado dicen, cerrada la frontera, no hay paso los productos dominicanos a la República Dominicana. Y esto trae serios daños a la producción nacional y al comercio bilateral. A veces se atrincheran 15 o 20 haitianos en un lugar específico de Haití y comienzan a protestar, y eso automáticamente obliga a cerrar la frontera y el comercio de ese día se cae, y de otros días también. Muchas veces la razón de protesta de ese grupo haitiano, de nacionales haitianos, lo hace no por el asunto del negocio, no por el asunto de los productos que se están vendiendo, quizá a veces por un asunto migratorio que no tiene que ver nada con lo que es el comercio bilateral. Siendo yo presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat, le decía a un grupo de los empresarios nuestros que forman nuestra Cámara, le decía que no se puede trabajar en la producción quizá 2 meses, 1 año, 6 meses, 2 meses, lo que sea, para que el día que se tiene destinado a enviar el producto que sea hacia Haití, ese día dicen cerrada la frontera. Como que sale de un asunto antojadizo, y así el comercio en ninguna parte del mundo se puede manejar, y menos en los que estamos nosotros de desarrollo internacional, o sea, del mundo entero está buscando alternativas de venderse en este concepto. Más todavía, a veces dice en las autoridades haitianas, producto de presión o producto de acuerdos que no se han llegado, que está cerrado. Hoy es noticia, hoy precisamente está cerrada la frontera, en el sentido de que el comercio no está entrando a Haití, cuando hoy era un día específico para llevar los productos dominicanos a Haití. ¿Cuáles productos regularmente son los que se llevan? Bueno, tenemos comestibles, productos comestibles, bebidas, materiales de construcción, además productos del hogar, y al mismo tiempo equipos para la construcción que pueden ser o de renta o adquiridos por el propio país de Haití. Esto no puede ser así. Tiene que haber condiciones que favorezcan, pero sobre todo que el inversionista dominicano, cuando va a producir ya sea huevos, pollo, cerdo o lo que sea, sepa que para el mes X va a enviar una cantidad de productos y eso va a llegar en ese día o en esa hora, y no que dependa de una condición de atrincheramiento o de decisión de una autoridad que no valora lo que es un comercio bilateral de acuerdos que pudo haberse establecido. El sector textil ya ha tomado alguna medida de precaución con esto, y lo que está haciendo es, sobre todo la zona franca de Santiago, lo está embarcando, está llevando su producto hacia Haití, pero lo está haciendo vía el muelle de Puerto Plata y está llegando por un muelle a Haití para evitar este tipo de situaciones, porque la producción tiene fecha, hora, minuto y día, y así no se puede trabajar. Dentro de todo este problema, yo le vengo recientemente, estamos hablando de que en el día de ayer o antes de ayer, un grupo de empresarios chinos están visitando la República Dominicana con el fin
de que como Estados Unidos no le está interesando una cápita de las exportaciones, ellos piensan instalarse en el sector textil en la frontera. Esto va a beneficiar directamente tanto a la República Dominicana como al hermano país de Haití, y piensan llevar los productos que se fabriquen en la frontera, llevarlo a Estados Unidos, porque el flete, siempre he dicho que la República Dominicana tiene condiciones privilegiadas en el Caribe y en América para todo este tipo de embarque, cosas que se dan por el estilo. Pero lo que queremos es que cuando se vaya a hacer una formalidad se haga correcta y que se cumpla. Y si no se cumple, que se apliquen las medidas correctivas y de penalización, porque un comercio en ningún lugar del mundo puede depender del encarcelamiento y la sinvergüenza de grupos que a veces quieren manejar las situaciones para sacarle provecho o cambiar la estructura de lo que es un comercio por un asunto migratorio que no tiene nada que ver. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en una próxima oportunidad.